nosotros es un orgullo poder ser los primeros en la historia del manga que se vaya publicando de aquí en adelante en Asturias, decir que hemos sido los primeros en publicar el cómic manga Katusha la Bruja. Y esto solo es posible gracias a Andreluz, gracias a Ángela, que una con textos, otra con dibujos, las dos con buenas ideas, han hecho posible la presentación que hoy estamos haciendo aquí. Y también, cómo no, agradecer a Javier López Espinosa, agradecer a la Mesa de Japón la oportunidad que nos da al incluirnos en este congreso. No es un congreso, lo sabemos, el marco habitual para la presentación de un libro al uso, para la presentación de un solo libro. Sin embargo, en este sí lo vamos a hacer, de ahí el doble agradecimiento. Gracias, Javier, gracias de verdad. Y gracias también a todos ustedes por haber venido esta tarde, una tarde preciosa, una tarde idónea no para estar encerrados en un aula, por hermosa que esta sea, y menos esta hora que es un poco complicado. Mayluz Pontón, las dos autoras, fue la primera que publicó con nosotros hacía tiempo. Es una autora actualmente en asturiano, licenciada en filología, especialista en lenguas, profesora de ejercicio. Es una autora habitualmente en asturiano. Lo último que publicó con nosotros, si lo pongo en de esta manera, pero eso no quiere decir que sea lo último que haya publicado. Habla de memoria, pero está publicando en Asturias, está publicando fuera de Asturias, también en castellano, una urraca blanca con una editorial internacional y muchísimas más cosas, ¿no? Actividades variadas en prensa, televisión, docencia, aunque lo que vino a traer hoy es la presentación con los textos de Katusha la Bruja. Ángela Fernández fue también la autora de un intento de cómic manga que publicamos, no por parte de ellos, el intento fue cosa nuestra, de la editorial, hicimos un cómic manga que quedó a la mitad, se hizo en asturiano, en fin, una cosa extraña, la que por ejemplo no hablaba, pero que también fue bastante importante en aquel momento. Tiene 20 años, estudia primero de ilustración en la Escuela de Artes y desde luego es un problema. Parte de los dibujos que hoy tenemos aquí los comenzó a hacer Ángela cuando tenía, nos hizo Ángela cuando tenía 16, 17 años, creo recordar, para aquel embrión de cómic manga que se llamó La Maldición.